Bueno, ¿empezamos? Ya, vamos a continuar lo que estábamos conversando ayer y vamos a ver este tema del eje eléctrico. Bueno, ¿recuerdan esta imagen, verdad? Este es el triángulo de Einthoven, donde está la derivación de 1, que es esta, que en el lado izquierdo es positivo y en el lado derecho es negativo. La derivación de 2, que mide la diferencia de potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda, que en la pierna izquierda es positivo, y de 3, que el brazo izquierdo es negativo y la pierna izquierda es positiva. Entonces, con eso se forma el triángulo de Einthoven. Recuerdan también las derivaciones unipolares ABR, ABL y ABF. Y también hemos visto esto del sistema hexaxial de Bailey, ¿no es cierto? Que es por la conjunción tanto de las derivaciones bipolares como las derivaciones unipolares, ¿no? Donde acá tenemos la derivación de 1, que va entre 0 y menos 180 grados, la derivación de 2, que va entre más 60 grados, la derivación de 3, que va a 120 grados, y la derivación ABR en 30 grados, ABL en menos 30 grados y ABF en 90 grados. Entonces, con estas 6 derivaciones, nosotros vamos a poder definir el vector de despolarización en qué eje está. Y a veces uno se pregunta cuál es la importancia de determinar el eje eléctrico en un electrocardiograma. La importancia es porque es un elemento más para poder definir si el paciente tiene una hipertrofia, un bloqueo de llama o un hemibloqueo. El eje eléctrico normal del corazón, de la despolarización ventricular, va entre menos 30 grados a más 105 grados. El eje puede estar desviado a la izquierda, a la derecha o a la izquierda. Cuando va más allá de menos 30 grados, decimos que el eje está desviado a la izquierda. Cuando va más allá de más 105 grados, decimos que está desviado a la derecha. Y en este sector hablamos de que tiene un eje indeterminado. Acá el eje desviado a la derecha. Acá el eje desviado a la izquierda. Con este vector de despolarización que tiene ese eje. Y nosotros podemos sacar el eje con 2 métodos. Primero les voy a enseñar uno y después les voy a enseñar el otro. El primero consiste en ver la amplitud del complejo QRS en la derivación de 1, ¿no? Ya les voy a mostrar un ejemplo. Y también la amplitud del complejo QRS en la derivación de 3. Digamos que en D1, que es esta línea, tenga 10 milímetros. Entonces marcamos acá y si por decir en la derivación de 3 también tiene otros 10 milímetros, entonces quiere decir que está en este cuadrante. Y sacamos una resultante y más o menos el eje eléctrico va a estar en 60 grados. Vamos a ver esto con un electrocardiograma en forma más práctica, porque si no a veces es un poco ambiguo. Es lo que decía, acá la derivación de 1 es positiva y tiene 16 milímetros. Entonces, sobre el D1 marcamos 16 milímetros, que más o menos queda acá. Y después sobre D3 hacemos lo propio, ¿no? Que digamos tiene 8 milímetros y luego sacamos un vector resultante que va a estar más o menos en 55 grados, que es un eje normal. Esa es una de las maneras de sacar el eje eléctrico. Se suma entonces la R y se resta la S del complejo QRS en D1 y en derivación D3. Existe otra forma
en la que, para tener una forma más práctica, la divide en 4 cuadrantes, con 2 derivaciones. Con 2 derivaciones, con la derivación de 1, que es esta, ven el lapicito, ¿verdad? La plumita. Y con la derivación ABF, en el plano frontal podemos dividir en 4 cuadrantes. Es decir, con estas 2 derivaciones podemos definir si el paciente tiene un eje eléctrico normal, si está desviado a la izquierda o está desviado a la derecha. Para que tenga un eje entre 0 y 90 grados, D1 va a ser positivo. Y ABF va a tener también el complejo QRS positivo. Para que esté desviado a la izquierda, ¿cómo va a ser el complejo QRS en D1? ¿Positivo o negativo? Negativo. No, positivo. A este Positivo. lado. Positivo. ¿Y ABF cómo va a ser? Negativo. Negativo. Exacto. Para que esté desviado a la derecha, ABF va a ser positivo y D1 va a ser negativo. Solo con 2 derivaciones, ¿no? En este caso D1 es negativo, quiere decir que el eje eléctrico va a estar en todo este sector sombreado, ¿sí? Cuando ABF y D3 son negativos, entonces va a estar en este otro sector. Entonces, con las 2 primeras derivaciones, D1 y ABF, nosotros decidimos en qué cuadrante está, y el segundo paso es buscar un isodifásico, un complejo QRS isodifásico. Isodifásico, hemos dicho que tenga una onda R y una onda S de similar amplitud, que en este caso está en la derivación de 2. Cuando está en la derivación de 2, quiere decir que el eje eléctrico está en su perpendicular. La perpendicular de D2 es AVL, entonces el eje eléctrico puede estar en menos 30 grados o más 150 grados. Vamos viendo. ¿Y cuál es la importancia de saber si el eje eléctrico está desviado a la izquierda o a la derecha? En este caso decimos que está desviado a la derecha por causas mecánicas, por ejemplo, en la inspiración, en el enfisema, ¿no? Porque los diafragmas se ponen más bajos, en la hipertrofia ventricular derecha, en el bloqueo de rama derecha, en el hemibloqueo posterior izquierdo, en algunas formas de Wolff, Parkinson, White, en la dextrocardia y en el ritmo ventricular. De todas estas, las que me interesa que recuerden son estas 3. En la hipertrofia ventricular derecha, en el bloqueo de rama derecha y en el hemibloqueo posterior izquierdo, como causas más importantes de desviación del eje a la derecha. Pero también el eje puede estar desviado a la izquierda por causas mecánicas como la expiración, la citis, ¿no es cierto? Porque existe un abdomen a tensión y hace que el diafragma se eleve y el corazón se horizontalice. En la hipertrofia ventricular izquierda, en el bloqueo de rama izquierda, en el hemibloqueo anterior izquierdo. Lo que también me interesa que recuerden son estas 3. Hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda y hemibloqueo anterior izquierdo. Acá estamos viendo un electrocardiograma. A ver quién se anima a describirme este electro. Hemos dicho que primero nos ordenamos ritmo, frecuencia, eje y diagnóstico. A ver cuál de ustedes para repasar. Nadie. Sinus. Bueno, primero les voy a ayudar. Esta es la onda P, ¿verdad? CB. Decimos que tienen todos un ritmo sinusal cuando la onda P es positiva en D1, positiva en D2,
positiva en ABF y negativa en ABR, como se ve acá, ¿no? Entonces decimos que está partiendo del nódulo sinusal. Luego nos fijamos las características de la onda P. Hemos dicho por convención en esta derivación, que es la derivación de 2, podemos medir la duración de la onda P y su amplitud. En este caso están normales. Medimos el intervalo PR, que también está normal. Medimos la duración del complejo QRS, que no pasa de 0.10 segundos, que es normal. Les he dicho, el ST generalmente es ascendente con la T irregular, ¿sí? Podemos medir el intervalo QT y sacamos el eje eléctrico. A ver, la segunda fórmula, nos fijamos en D1. ¿Cómo es el complejo QRS? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Cómo es en ABF? Positivo. Positivo. Si ambos son positivos, entonces el eje está normal, está entre 0 y 90 grados. El segundo paso es buscar la isodifásica. ¿Cuál es isodifásica entre todas estas? D1 positivo, D2 positivo, D3 positivo, ABR negativo. Esta ABL podríamos considerar un poquito difásica, ¿verdad? ABL. Y su perpendicular es D2. Entonces el eje eléctrico es normal en 60 grados, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. A ver, este se ve más clarito. ¿Quién me dice? ¿Cómo me describe este electro? ¿Ritmo? Sinusal. Ritmo sinusal. ¿Frecuencia? Buscamos una R que caiga sobre una rayita grande. Si el otro complejo QRS cae acá es 300. Entonces contamos. 300, 150, 100, 75, 70. Entonces está más o menos en unos 67 latidos por minuto. Nos hemos pasado. ¿Sí? La onda P es normal. Estoy marcando con la flechita. ¿Les parece normal? Sí. Normal. ¿El complejo QRS es normal? Sí. Sí. Ahora sacamos el eje eléctrico. ¿Cuál es isodifásica entre estas 6 primeras derivaciones? D1. D1. ¿Cuál es su perpendicular? La ABF. AB. Y ABF es positiva. Entonces el eje eléctrico está en 90 grados, ¿verdad? ¿Fácil? No. Este otro más. A ver, ¿quién me dice? Sinusal tendrá que ser porque es positivo en la onda 1, D2 y ABF. Ya, ¿qué más? Frecuencia. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? 37. Porque han leído acá, 37. Entonces ya tenemos un diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Cuál será el primer diagnóstico? Bradicardia sinusal. Una bradicardia, ¿no es cierto? Después, a ver, ¿cómo es el complejo QRS? ¿Es normal o está ancho? Fíjense en B2. ¿Es normal o está ancho? Ancho. Ancho. ¿No? Y tiene esta imagen en B1 y B2, ¿no?
de RSR'. ¿Dónde se ve eso? En el bloqueo de gama derecha. Entonces está ancho porque tiene un bloqueo. ¿Y dónde está el eje eléctrico? ¿En qué cuadrante? ¿Cómo es D1? ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. F? Negativo. Negativo. ¿En qué cuadrante está? Izquierdo superior. Exacto, eje desviado a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles eran las causas de desviación del eje a la izquierda? Hipertrofia ventricular izquierda. Bloqueo de rama izquierda. Y bloqueo de Entonces, lo que tiene es un bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Qué es lo primero que pensamos que tiene este paciente? Chagas, enfermedad de Chagas. Pero aparte de eso, hay algo más con la onda P. ¿Qué les parece? Está ausente. Miren, en D2, esta es una P que no conduce y esa es otra P que conduce, ¿no es cierto? Acá también se ve mejor una onda P que está bloqueada y otra P que conduce. Entonces es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBITS 2, ¿sí? Eso vamos a ver posteriormente. Bueno, vamos a ir a otra cosa. Hemos dicho que vamos a hablar de hipertrofias, ¿verdad? ¿Han repasado hipertrofias? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Como todos se quedan calladitos, yo pienso que se han salido. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar de agrandamientos o hipertrofias auriculares y ventriculares, ¿ya? Bueno, todo esto ya conocen, ¿verdad? Las diferentes ondas, onda P, complejo QRS, T, etcétera. Y la despolarización auricular se caracteriza por la presencia de una onda P. La primera parte de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte generalmente a la despolarización de la aurícula izquierda. Normalmente la onda P, hemos dicho, es positiva en D1, en D2 y en ABF y negativa en ABR. En B1 puede ser positiva, negativa o isodifásica. ¿Y la duración? ¿Cuánto dura la onda P? 0.10. Hasta 0.10, es decir, hasta 2 cuadraditos y medio, ¿sí? Y de altura hasta 2.5 milímetros o 0.25 milivoltios, como se ve acá, ¿ya? Cuando existe un encrecimiento auricular derecho, habíamos indicado que la primera parte de la despolarización de la onda P correspondía a la aurícula derecha, y si esa aurícula derecha va a crecer en forma significativa, la onda P toma esta morfología, una onda P picuda, o que dicen apiculada o elevada, ¿no es cierto? Que generalmente se observa mejor en la derivación D2 en ABF y en la derivación V1. Eso quiere decir que tiene más de 2.5 milímetros de altura. Causas de hipertrofia auricular derecha. Vamos, díganme 3. Estenosis tricuspidia, doctor. Bueno, sí, puede ser una estenosis tricuspidia. Tromboembolismo pulmonar.
tromboembolismo pulmonar, Hipertensión pulmonar, doctor. hipertensión pulmonar pulmonar, también. insuficiencia tricuspidea, ¿no? Esas son las causas. Algunas cardiopatías congénitas cianóticas también nos pueden dar. En cambio, cuando existe un agrandamiento auricular izquierdo, la onda P toma esta morfología como bifásica, es decir, aumenta su duración más allá de 0.10 de segundo. Y se ve así ancha y en V1 tiene un componente negativo muy importante, más de 1 milímetro. Causas de agrandamiento auricular izquierdo. Hipertensión arterial. Ya, otra. Valvulopatía mitral. Valvulopatías mitrales, la estenosis mitral, ¿no es cierto? Por eso se llama onda P mitral, la insuficiencia mitral, la valvulopatía aórtica, nos pueden dar agrandamiento auricular izquierdo. Entonces, cuando hablábamos de agrandamiento auricular derecho, decimos que la onda P se llama P pulmonar, ¿no es cierto? Como la hipertensión pulmonar, los EPOCs, el tabaquismo, lesiones tricuspidias, en la tetralogía de Fallot, en la estenosis pulmonar, en la enfermedad de Epstein. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Epstein? Es una cardiopatía congénita que se caracteriza ¿por qué? Por implante bajo de la válvula tricúspide. Y acá estamos viendo, ¿qué ven en el electro? Aparte de este agrandamiento auricular derecho, que como acá está midiendo, tiene 3 milímetros. ¿Qué más les llama la atención? En el electro. La onda S, doctor. La onda S, ¿qué tiene la onda S? ¿Mm? Bueno, primero si miramos la onda P, hemos dicho que en D2, en D3 y en ABF va a tener una onda P muy alta, onda P pulmonar. Pero ¿cómo es el complejo QRS? ¿Qué les parece acá en V2, en B3? ¿Es de duración normal o está ancho? Está ancho. Y también tiene este RSR' que veíamos en el bloqueo de rama derecha. ¿Qué les parece? ¿Cómo es la onda P? ¿Es de duración normal? ¿Está alta? ¿Está ancha? Ancho. Ancha. ¿Y eso dónde se ve? Miren acá, en G1 está ancha, ¿no? Y binodal. Entonces, hablamos de agrandamiento auricular izquierdo. Y el otro criterio es el componente negativo de la onda P en V1. Esto es todo. Ustedes vean V1. Esta es la onda P. Esta parte positiva inicial corresponde a la aurícula derecha y esta parte negativa a la aurícula izquierda. Y vean que este componente es mucho más importante. Entonces, otro dato de agrandamiento auricular izquierdo. De acá, crecimiento auricular derecho o izquierdo. 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 Acá nos está mostrando en D2 esta onda P que se llama onda P mitral, porque generalmente se observa en la estenosis mitral, que generalmente es debida a fiebre reumática. Y es una valvulopatía que se presenta generalmente en mujeres y tiene alto chance de producir accidentes cerebrovasculares embólicos. De acá,
también tiene este componente, ¿no es cierto? Auricular izquierdo importante, pero tiene esta onda P también alta. Entonces ahí podemos hablar de que tiene un agrandamiento biauricular. Hasta ahí, agrandamientos auriculares. Ahora vamos a pasar a lo que son los agrandamientos ventriculares o las hipertrofias. Acá, donde están viendo la flechita, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, esta es la pared libre del ventrículo izquierdo, este es el vector de despolarización del ventrículo izquierdo que hemos indicado, que tiene una dirección más o menos de 60 grados, que se acerca mucho a la derivación V6. Y si se acerca a la derivación V6, nos va a dar un complejo QRS positivo. Y si se aleja de V1, nos va a dar un complejo QRS negativo. Esto es lo normal, ¿sí? Pero existen situaciones en las cuales el ventrículo izquierdo se hipertrofia, es decir, aumenta la masa muscular del ventrículo izquierdo. Y este vector va a crecer en magnitud y se va a desplazar a la izquierda. Y si sucede eso, en B6 vamos a tener complejos QRS, es decir, ondas R muy altas, muy elevadas. Y en V1 vamos a tener ondas S profundas. Por el contrario, cuando existe un agrandamiento ventricular derecho, el vector se desplaza a la derecha, como habíamos visto, y si se desplaza a la derecha, en V1 vamos a tener onda R alta, y vamos a mantener la S hasta B5 y B6. Eso a grandes rasgos, ahora vemos con más detalle. Esto es lo normal, habíamos indicado, cuando el ventrículo izquierdo, la pared libre, se hipertrofia, el vector aumenta, el complejo QRS es más alto y la repolarización se altera. Normalmente, la onda T es positiva cuando el complejo QRS es positivo en B5 y B6, pero cuando existe una hipertrofia, el segmento ST puede ser infradesnivelado o descendente y la onda T negativa. Y en general, para hacer el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda e hipertrofia ventricular derecha, nos basamos en criterios. Hay algunos que sobre todo me interesa que recuerden. Uno es la desviación del complejo QRS hacia la izquierda, que eso ya hemos visto, que ya han aprendido a sacar el eje. Entonces, si tienen una desviación del eje a la izquierda, pueden pensar en hipertrofia ventricular izquierda, ¿verdad? Después, otro criterio es el aumento de voltaje de las ondas R en B5 y B6, más allá de 27 milímetros de mercurio, ¿no? Acá tenemos una hipertrofia ventricular izquierda, entonces vamos midiendo la onda R en B5 y B6. Si tiene más de 27, podemos pensar, digamos, acá 5, 10, 15, como 20 y tantos, no llega creo a 27. Lo otro que habíamos mencionado son las S profundas en V1 y V2, acá y acá. Otro es el índice de Sokolov, que eso también me interesa que recuerden, que dice que la suma de la S en la derivación V1 o V2 más la onda R en V5 o V6, cuando es mayor a 35 milímetros, es un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Existe un detalle del tiempo de la deflexión intrinsecoide, eso no vamos a ver. Plano transición a la derecha tampoco, y las anormalidades en la despolarización ventricular, como se ve acá, hemos indicado que el segmento ST se pone infradesnivelado y la onda T negativa, ¿no? Por una alteración en la repolarización. Obviamente hay que descartar que el paciente no tenga una isquemia y puede haber un bloqueo de rama izquierda. Vamos a ver un electro para tratar de encontrar todos estos datos.
A ver, ¿qué encontramos acá? ¿Qué criterios de hipertrofia ventricular izquierda? ¿Quién me dice? Veamos el eje. ¿El eje eléctrico está desviado o no? No. No está desviado. ¿En cuántos grados más o menos está? La básica es ABL, ¿verdad? 0,90. Sí. Con mayor precisión está en 60 grados. A ver, entonces, ¿por qué decimos que puede tener hipertrofia ventricular izquierda? B1 y B2 profundas, las ondas S. Eso, exacto. B1, B2 ondas S profundas. Y sobre todo en B4, B5 tienen ondas S altas. Y las de polarización, vean, acá en B4, B5, T negativa. ¿Sí? Lastimosamente no se ve mucho el milimetrado como para poder medir. Vamos a ver si hay otro electro donde podamos medir mejor. Existe también una escala de Zomin-Estes para la hipertrofia ventricular izquierda que le pone puntos, ¿no? Nos dice cualquier R o S en miembros mayor de 20 milímetros, o S en B1 mayor de 30, o R en B5 o B6 mayor de 30, entonces le pongo un puntaje de 3. Cambios del ST, T típicos en hipertrofia ventricular izquierda, como los que hemos visto. Si toma digital vale menos, porque cuando uno toma digoxina altera las de polarización. Después, cuando además uno encuentra una aurícula izquierda grande, es un criterio indirecto de hipertrofia ventricular izquierda. Después, el eje a la izquierda, hemos dicho, más allá de menos 30 grados. La duración del QRS de flexión intrasecoide, es decir, acá hay varios que le ponen puntaje. Si quieren, con más detalle, pueden tratar de tener estos criterios para hacer el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, pero con que sepan los otros que hemos mencionado, sin puntaje, estarían bien. A ver, en este, ¿qué criterios tenemos? ¿Tiene eje desviado a la izquierda? No, ¿verdad? No tiene. Pero tiene ondas R altas en derivación D1 y en la derivación B6, en D1 más allá de más 30 milímetros, hemos dicho, ¿no es cierto? O la suma de la R en D1 y D3 más de 30 milímetros. Acá si suman tiene 5, 10, 15, 20, 25, 30, más de 30. Se pasó. El otro criterio es el índice de Sokolov. ¿Qué índice de Sokolov tendrá en este electro? ¿Cuánto mide B5? ¿Cuántos milímetros? 30 milímetros. 30 milímetros. Y acá la S fácilmente llega a 50 o 60. ¿Y qué decía el índice de Sokolov? Mayor a 27. Mayor a 35. A 35. S en V1 o V2, B1, B2, más la onda R de B5, B6, mayor a 35, criterio. Entonces ese criterio sí cumple, ¿verdad? Las alteraciones en la depolarización, vean este onda T negativa y este ST infradesnivelado. ¿Cuáles son las causas de hipertrofia ventricular izquierda? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial, después. Estenosis aórtica. Exacto, la insuficiencia aórtica, ¿no? Insuficiencia mitral. Sí, también. Ahora existe un patrón, ¿no? Que cuando tiene una onda R alta en B5, B6, como acá se ve, con este ST infradesnivelado y con T negativa, hablamos que es una hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga de presión, como en la estenosis aórtica. Pero a veces podemos tener una onda R alta en B5 y B6, pero con una onda T positiva. Entonces hablamos de una hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga de volumen. ¿Cuál sería la causa? Hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga de volumen. ¿Qué enfermedad? Sí.
Suficiencia aórtica. Exacto, muy bien, insuficiencia aórtica. ¿Alguna cardiopatía congénita que nos pueda dar una hipertrofia ventricular izquierda? Cardiopatía congénita. A ver, piensen. La rotación aórtica. Bueno, ¿qué sucede en la hipertrofia ventricular derecha? Un incremento de músculo a nivel de la pared libre del ventrículo derecho, por lo tanto el eje es más importante y como se dirige a V1 vamos a tener ondas R altas en V1 y V2. Y existen signos y también criterios, ¿no es cierto? Entre los más importantes, desviación del complejo QRS hacia la derecha, aumento de voltaje de las ondas R en V1 y V2. Se dice, por ejemplo, que la relación RS en V1 tiene que ser mayor o igual a 1, es decir, que la onda R siempre tiene que ser más grande que la S en V1. Existe un índice de Lewis, es la R de D1 más la S de D3, ¿no? En la espera, estos no son tan importantes, más difíciles que los recuerden. Con que recuerden estos dos primeros está bien, y anormalidades de la depolarización ventricular, del ST y del onda T, sobre todo en V1 y V2, ¿no? Y a veces va con agrandamiento auricular derecho. Si uno encuentra un agrandamiento auricular derecho en el electro, también deberá buscar un agrandamiento ventricular derecho, ¿sí? Entonces, los más importantes, desviación del eje a la derecha, ondas R altas en V1 y V2, alteraciones en la depolarización y que se acompañe de agrandamiento auricular derecho. Causas de hipertrofia ventricular derecha, ya hemos visto algunas. Tetralogía de Fallot. La hipertrofia pulmonar, no, la estenosis pulmonar, todas estas. Acá, ¿dónde está el eje? En este electro. A la derecha. A la derecha, porque D1 es negativo y ABF es positivo. Después, ¿qué otro criterio más hay de hipertrofia ventricular derecha en este electro? Esta onda R alta que hemos dicho en V1. Normalmente V1 y V2 no es así. Generalmente el complejo es negativo. Pero acá estamos viendo con dos cuerpos positivos. Ventricular derecho y la persistencia de la onda S hasta B5 y B6. ¿Qué les parece acá? ¿Dónde está el eje? Derecha también. ¿Cómo es la onda P? Entonces, tiene un agrandamiento auricular derecho. Si vemos un agrandamiento auricular derecho, pensamos que puede tener un agrandamiento ventricular derecho. Y estamos encontrando el eje desviado a la derecha y estas ondas R altas en V1 y V2 con estas alteraciones en la repolarización. Y la persistencia de la onda S hasta B5 y B6. Entonces, agrandamiento de cavidades derechas. Acá, nuevamente lo propio, similar al previo. Esa es la onda P pulmonar. Acá también, onda P pulmonar. Y a ver, este electro, ¿quién me dice? ¿Ritmo? Debía ser coro general eso. ¿Ritmo? Sinusal. Frecuencia. Casi 80, ¿no? Es la onda P. Picuda.
picuda acá, ¿no es cierto? Y esta onda aérea alta, diagnóstico, chicos, Hipertrofia ventricular derecha. y auricular derecha, ventricular y auricular derechas, ¿no? Todo lo que hemos... Acá, ¿cómo es la onda P? Picuda. Picuda. Agranamiento auricular derecho. ¿Dónde está el eje? Miren, acá está onda P terrible. ¿Dónde está el eje eléctrico? A la derecha. A la derecha, ¿no es cierto? A ver, vemos uno más. Bueno, creo que hasta ahí. Entonces, ¿alguna pregunta de esto que hemos avanzado? ¿Alguna duda? ¿Todo ha quedado claro? Doctor, Sí. doctor, sobre cómo sacar el eje, ¿siempre debemos usar las terminaciones D1 y ABF? ¿O también podemos usar las derivaciones B1 y la B6? Porque he visto que cuando hay desviación a la derecha, B1 es más positivo y B6 es más como que en el contrario cuando es la desviación a la izquierda. ¿También nos podemos pasar en eso o recurrimos al método clásico? En realidad, estamos sacando el eje, hemos indicado en el plano frontal. Y el plano frontal de hasta ABF, solo en esas 6 derivaciones se saca el eje. Entonces no podemos utilizar ni B1 ni B6. Y existen 2 maneras, les he indicado. La primera es ver el voltaje en la derivación D1 y D3 y sacar una resultante. Y la otra es esta que hemos estado practicando por cuadrantes. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muy bien. Doctor, una pregunta. ¿Cómo saber desde dónde empieza el 300, 150, 70 y 100, 75 y 60 para sacar la frecuencia? Bueno, eso fue la clase de ayer. Entonces, buscas una R que cae en una rayita de las gruesas y si el otro complejo QRS cae en la otra rayita, es decir, a 5 cuadraditos pequeñitos, entonces va a tener 300. Si cae a 150 y así sucesivamente, 5, 60, 50, 40. Gracias, doctor. Bien, mañana vamos a avanzar bloqueos de rama y bloqueos auriculoventriculares. Así que traten